Millonario se ríe de su hermano, porque solo hereda el caballo de su padre, pero este caballo era una de las mayores esperanzas de su padre, que ayudaría a tantos niños. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión mientras el abogado leía el testamento del padre de Carlos y Ricardo. Las ventanas dejaban entrar la suave luz de la tarde, pero la frialdad en el aire venía de la mirada burlona de Carlos, quien no se molestaba en ocultar su impaciencia. Sabía que estaba a punto de heredar la mayor parte de las tierras y riquezas de la hacienda, un imperio construido con esfuerzo a lo largo de generaciones. Ricardo, en cambio, permanecía en silencio, sentado en el borde de su silla, observando las manos temblorosas del abogado mientras pasaba página tras página del documento. Siempre había tenido una conexión más cercana con su padre, basada en el respeto y las largas conversaciones sobre la vida y la familia. Sabía que no heredaría la fortuna, pero aún esperaba recibir algo que simbolizara esa conexión. Finalmente, llegó el momento decisivo. El abogado aclaró su garganta y leyó en voz alta: Carlos recibirá la mayoría de las tierras de la hacienda, así como la administración de los negocios familiares, dijo, como se esperaba. Carlos sonrió con satisfacción, pero el abogado no había terminado. Ricardo, continuó, con una pausa deliberada, recibirá el caballo que pertenecía a su padre, llamado Estrella, y todos los recuerdos relacionados con él. La sala quedó en silencio por un momento, hasta que la risa de Carlos rompió la quietud. ¿Un caballo?, dijo entre risas. ¿Ese es tu legado, hermano? Mientras yo heredo todas estas tierras y negocios, tú recibes un viejo caballo. Nuestro padre realmente tenía un sentido del humor extraño. Ricardo miró a su hermano con calma, aunque su corazón latía rápido. El caballo, Estrella, había sido un compañero constante de su padre, un símbolo de los valores y enseñanzas que había transmitido. Para Ricardo, no era solo un animal, era un pedazo vivo del legado emocional que su padre había dejado. Tal vez no lo entiendas, Carlos, respondió Ricardo con suavidad, pero este caballo representa mucho más que lo que puedes ver. Carlos rodó los ojos, claramente desinteresado en el valor sentimental. Lo que veo es que te quedaste con nada mientras yo me quedo con todo lo que realmente importa. Sin decir más, Carlos se levantó, listo para abandonar la sala, mientras los demás presentes observaban la escena con incomodidad. Ricardo, aunque humillado, no dejó que las palabras de su hermano lo afectaran más de lo necesario. Sabía que Estrella representaba mucho más que una simple herencia material. Era el vínculo con su padre, con los paseos por la hacienda y las conversaciones sobre cómo cuidar de los animales y de las personas. Mientras Carlos salía de la habitación con paso firme, Ricardo se quedó atrás, intercambiando unas últimas palabras con el abogado. El anciano, que había sido amigo de la familia durante décadas, le dio una mirada comprensiva. Tu padre sabía lo que hacía, Ricardo, dijo en voz baja. Confiaba en que sabrías ver más allá de lo evidente. Ricardo asintió, agradeciendo silenciosamente el apoyo. Cuando finalmente salió del despacho, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Caminó lentamente hacia los establos, donde sabía que Estrella lo estaría esperando. Al llegar, el olor familiar a heno y cuero lo recibió, trayendo consigo una oleada de recuerdos. Estrella relinchó suavemente al verlo, como si entendiera la importancia del momento. Ricardo se acercó, acariciando el suave pelaje del animal. Bueno, amigo, murmuró, parece que ahora somos tú y yo. Mientras observaba los ojos tranquilos de Estrella, Ricardo sintió que una idea comenzaba a formarse en su mente. Tal vez, pensó, esta herencia no era el final de algo, sino el comienzo de una nueva aventura. Con Estrella a su lado, quizás podría crear algo que honrara verdaderamente la memoria de su padre y los valores que le había inculcado. Con esta nueva determinación, Ricardo cerró la puerta del establo, dejando atrás la amargura de la lectura del testamento y mirando hacia un futuro lleno de posibilidades.
Lo que Carlos veía como una burla del destino, Ricardo lo veía ahora como una oportunidad de demostrar que el verdadero valor de una herencia no se mide en hectáreas o en dinero, sino en el impacto que puede tener en la vida de los demás. Esa tarde, Ricardo fue a los establos para encontrarse con Estrella. El caballo lo miró con ojos tranquilos, como si entendiera el peso de la situación. Ricardo acarició el suave pelaje del animal, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que tenía que hacer algo significativo con lo que había recibido. Su padre no le había dejado tierras ni riquezas, pero le había dejado una responsabilidad, un símbolo de todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. «Vamos, Estrella», murmuró Ricardo. «Vamos a demostrar que este legado tiene más valor del que cualquiera puede imaginar». Mientras cepillaba a Estrella, los recuerdos de su infancia comenzaron a fluir. Recordó cómo su padre lo llevaba a cabalgar por los campos de la hacienda, enseñándole no solo a montar, sino también a respetar y cuidar de los animales. En esos paseos, su padre compartía historias y lecciones de vida que ahora resonaban con más fuerza que nunca. Un recuerdo en particular se destacó en su mente. Tenía apenas 10 años cuando su padre lo llevó a visitar una escuela para niños con necesidades especiales en el pueblo cercano. Recordaba la sorpresa y la curiosidad que sintió al ver a esos niños, tan diferentes pero a la vez tan similares a él. «Ricardo», le había dicho su padre ese día, «recuerda siempre que el valor de una persona no está en lo que puede hacer, sino en quién es. Cada uno de nosotros tiene un don especial que ofrecer al mundo». Esas palabras habían quedado grabadas en su memoria, y ahora, frente a Estrella, comenzaban a cobrar un nuevo significado. Ricardo pasó los siguientes días investigando, leyendo todo lo que podía encontrar sobre terapias alternativas y el uso de animales en tratamientos para personas con discapacidades. Descubrió el concepto de equinoterapia y quedó fascinado por las historias de éxito y transformación que encontró. Una noche, mientras revisaba algunos artículos en su pequeña oficina improvisada en el establo, Ricardo tuvo una epifanía. Recordó cómo Estrella siempre había sido un caballo gentil y paciente, incluso con los niños más pequeños que visitaban la hacienda. ¿Y si pudiera utilizar esa cualidad para ayudar a niños que realmente lo necesitaran? La idea comenzó a tomar forma en su mente. Podría adaptar una parte del establo para crear un espacio seguro y acogedor. No tenía mucho dinero, pero tenía sus manos, su determinación y, lo más importante, tenía a Estrella. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ricardo trabajó incansablemente para limpiar y adaptar el establo. Pintó las paredes con colores alegres, construyó rampas de acceso y compró el equipo básico necesario para comenzar. Cada centavo que tenía ahorrado lo invirtió en su sueño naciente. Mientras trabajaba, no podía evitar pensar en Carlos y en cómo habría reaccionado si supiera lo que estaba planeando. Probablemente se burlaría, pensando que era una pérdida de tiempo y recursos. Pero Ricardo sabía que estaba haciendo lo correcto. Cada vez que dudaba, miraba a Estrella y recordaba las enseñanzas de su padre. Finalmente, después de semanas de preparación, Ricardo estaba listo para dar el siguiente paso. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera beneficiarse de su proyecto, alguien que le diera la oportunidad de demostrar que su idea podía funcionar. Esa noche, mientras cerraba el establo, Ricardo miró a Estrella con una mezcla de esperanza y nerviosismo. «Mañana es el gran día, amigo», dijo, acariciando el hocico del caballo. «Vamos a cambiar algunas vidas, empezando por la nuestra». Con el corazón lleno de expectativas y un poco de miedo, Ricardo se dirigió a su casa. Mañana sería el día en que su sueño comenzaría a tomar forma, el día en que el regalo de Estrella empezaría a transformar vidas. Lo que no sabía era que su primer paciente ya estaba en camino, y que esa pequeña vida cambiaría la suya para siempre. La mañana siguiente amaneció con una suave brisa que acariciaba los campos de la hacienda. Ricardo se despertó temprano, con una mezcla de nerviosismo y emoción bullendo en su interior.
Había pasado la noche anterior preparando el establo, asegurándose de que todo estuviera perfecto para recibir a su primer paciente. Mientras cepillaba a Estrella, escuchó el sonido de un coche acercándose por el camino de grava. Su corazón dio un vuelco. Era el momento de la verdad. Una mujer joven salió del coche, con una expresión de cansancio y esperanza en su rostro. En sus brazos llevaba a una niña pequeña, de no más de 5 años. Ricardo respiró hondo y se acercó para recibirlas. «Buenos días, soy Ricardo», se presentó con una sonrisa cálida. «Ustedes deben ser Clara y Ana». Clara asintió, devolviendo una sonrisa tímida. «Sí, gracias por recibirnos». Ana ha estado emocionada desde que le conté que vendríamos a ver un caballo. Ricardo se agachó para estar al nivel de Ana, quien lo miraba con curiosidad desde los brazos de su madre. «Hola, Ana. ¿Quieres conocer a mi amigo Estrella?» Los ojos de la niña se iluminaron ante la mención del caballo, y asintió con entusiasmo. Ricardo las guió hacia el establo, donde Estrella esperaba pacientemente. «Ana nació con parálisis cerebral», explicó Clara mientras caminaban. «Los médicos dicen que puede mejorar con terapia, pero su voz se quebró un poco. Ha sido difícil encontrar algo que realmente funcione». Ricardo escuchó con atención, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Entiendo», dijo suavemente. «Cada niño es diferente, y aquí trataremos de encontrar lo que mejor funcione para Ana». Al entrar al establo, Ana emitió un pequeño grito de alegría al ver a Estrella. El caballo, como si sintiera la importancia del momento, se acercó lentamente, bajando su cabeza para que la niña pudiera tocarlo. «¿Quieres acariciarlo, Ana?», preguntó Ricardo. La niña asintió con entusiasmo. Con cuidado, Ricardo guió la mano de Ana hacia el hocico de Estrella. El momento en que sus dedos tocaron el suave pelaje del caballo, algo mágico pareció suceder. La tensión en el cuerpo de Ana comenzó a disminuir, y una sonrisa radiante iluminó su rostro. «Mamá, mira», exclamó Ana, su voz llena de emoción. «Es tan suave». Clara observaba la escena con lágrimas en los ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a su hija tan feliz y relajada. Ricardo comenzó la sesión con ejercicios simples. Con la ayuda de Clara, colocó a Ana sobre una manta en el lomo de Estrella. El caballo permaneció perfectamente quieto, como si entendiera la importancia de su tarea. El movimiento del caballo al caminar es muy similar al movimiento de la pelvis humana al andar, explicó Ricardo mientras guiaba a Estrella en un lento paseo por el establo. Esto ayuda a estimular los músculos y mejorar el equilibrio. A medida que avanzaba la sesión, Ricardo notó cambios sutiles pero significativos en Ana. Su postura mejoraba gradualmente, y sus movimientos, aunque aún limitados, parecían más fluidos. «Mira, mamá», exclamó Ana en un momento, levantando su brazo derecho más alto de lo que Clara había visto antes. «Puedo tocar su crin». Clara ahogó un sollozo de alegría. «Lo veo, mi amor. Lo estás haciendo maravilloso». Al final de la sesión, Ricardo ayudó a bajar a Ana de Estrella. La niña parecía más relajada y feliz que cuando había llegado. «¿Cómo te sientes, Ana?», preguntó Ricardo. «Muy bien», respondió la niña con una sonrisa. «¿Puedo volver a montar a Estrella mañana?». Ricardo miró a Clara, quien asintió con entusiasmo. «Por supuesto que puedes volver, Ana. Estrella y yo estaremos esperándote». Mientras Clara y Ana se preparaban para irse, Ricardo les explicó el plan de terapia que había diseñado. «Comenzaremos con sesiones cortas 3 veces por semana», dijo. «A medida que Ana se fortalezca, podremos aumentar la duración y la intensidad de los ejercicios». Clara tomó la mano de Ricardo, sus ojos brillantes de gratitud. «No sé cómo agradecerte, Ricardo».
Hacía mucho tiempo que no veía a Ana tan feliz y relajada. No hay nada que agradecer, respondió Ricardo con una sonrisa. Este es solo el comienzo. Cuando el coche de Clara desapareció por el camino, Ricardo se volvió hacia Estrella, acariciando su cuello con afecto. Lo hicimos, amigo, murmuró. Este es nuestro primer paso. Esa noche, mientras Ricardo reflexionaba sobre los eventos del día, sintió una profunda sensación de propósito y satisfacción. Había sido testigo de un pequeño milagro hoy, y sabía que era solo el comienzo. Con renovada energía, comenzó a planificar las próximas sesiones y a pensar en cómo podría mejorar y expandir su proyecto. El regalo de su padre, que una vez pareció insignificante en comparación con la herencia de Carlos, ahora se revelaba como algo infinitamente más valioso. Ricardo se durmió esa noche con una sonrisa en su rostro, soñando con todas las vidas que él y Estrella podrían cambiar juntos. El verdadero legado de su padre estaba apenas comenzando a revelarse. Con el paso de las semanas, el pequeño proyecto de Ricardo comenzó a crecer de manera constante. La noticia de los avances de Ana se extendió rápidamente por el pueblo, y pronto, más familias comenzaron a acercarse, buscando esperanza para sus hijos con necesidades especiales. Ricardo se encontró trabajando largas horas, adaptando su programa para acomodar a más niños. Cada nuevo paciente traía consigo desafíos únicos, pero también recompensas increíbles. Había días en que Ricardo se sentía abrumado, pero la sonrisa de un niño que lograba levantar su brazo por primera vez o el abrazo agradecido de un padre era todo lo que necesitaba para recordar por qué había empezado este viaje. Una tarde, mientras trabajaba con un niño llamado Miguel, que tenía autismo, Ricardo notó que necesitaba más espacio y equipo especializado. El establo, que al principio parecía más que suficiente, ahora se sentía pequeño y limitado. Necesitamos expandirnos, Estrella, le dijo a su fiel compañero esa noche mientras cerraba el establo. Pero ¿cómo vamos a lograrlo? Los desafíos financieros se hicieron evidentes rápidamente. Ricardo había invertido todos sus ahorros en el proyecto inicial, y aunque las familias contribuían lo que podían, muchas apenas podían permitirse pagar por las sesiones. Ricardo se negaba a rechazar a un niño por falta de recursos, lo que significaba que a menudo trabajaba gratis. Una noche, mientras revisaba sus cuentas, Ricardo se dio cuenta de que necesitaría ayuda si quería mantener el proyecto a flote. Pensó en acercarse a Carlos, pero rápidamente descartó la idea. Su hermano había dejado claro lo que pensaba sobre la tonta idea de Ricardo. Sin embargo, la comunidad comenzó a notar los cambios positivos que estaba trayendo el proyecto de Ricardo. El dueño de la ferretería local, don Ernesto, se acercó un día ofreciendo materiales para construir una rampa de acceso más segura. La señora Martínez, que dirigía la panadería del pueblo, comenzó a enviar pan fresco cada mañana para los niños y sus familias. Estos pequeños gestos de apoyo renovaron la energía de Ricardo. Organizó una jornada de trabajo comunitario, y para su sorpresa, docenas de vecinos se presentaron para ayudar a ampliar y mejorar las instalaciones. En un solo fin de semana, construyeron un nuevo cobertizo para guardar el equipo, pintaron el establo con colores brillantes y crearon un pequeño jardín sensorial para los niños. A medida que el proyecto crecía, también lo hacía su reputación. Un día, Ricardo recibió la visita de un periodista del periódico local, interesado en escribir un artículo sobre el milagro ecuestre que estaba ocurriendo en la vieja hacienda. «Es increíble lo que estás logrando aquí, Ricardo», dijo el periodista mientras observaba a un grupo de niños trabajando con Estrella. «¿Cómo se te ocurrió esta idea?» Ricardo sonrió, pensando en su padre. «Fue un regalo», respondió simplemente. «Uno que al principio no entendí, pero que ahora veo como la herencia más valiosa que podría haber recibido». El artículo se publicó la semana siguiente, y el impacto fue inmediato. Más familias comenzaron a llegar, algunas incluso de pueblos vecinos.
Ricardo se encontró trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, pero cada día se sentía más realizado. Sin embargo, con el crecimiento también llegaron nuevos desafíos. Ricardo necesitaba más caballos para poder atender a todos los niños, pero comprar y mantener más animales estaba fuera de su presupuesto. Además, necesitaba ayuda profesional, un terapeuta ocupacional y un fisioterapeuta que pudieran trabajar junto a él para proporcionar un cuidado más integral. Una noche, exhausto después de un largo día de trabajo, Ricardo se sentó en las escaleras del establo, mirando las estrellas. Pensó en lo lejos que había llegado, pero también en lo mucho que aún quería lograr. ¿Qué opinas, Estrella?, preguntó en voz alta, aunque sabía que el caballo estaba dormido en su establo. ¿Crees que podremos seguir creciendo? Como si el universo quisiera responderle, en ese momento vio una estrella fugaz cruzar el cielo. Ricardo sonrió, sintiendo una renovada determinación. Sabía que los desafíos seguirían llegando, pero también sabía que cada obstáculo superado era una victoria para los niños que dependían de él. Se levantó, estirando sus músculos cansados, y se dirigió a su casa. Mañana sería otro día lleno de desafíos, pero también de pequeños milagros. Y Ricardo estaba listo para enfrentarlo, con Estrella a su lado y el legado de su padre guiando cada paso del camino. El artículo en el periódico local fue solo el comienzo. La historia de Ricardo y su proyecto de equinoterapia comenzó a extenderse más allá de los límites del pueblo, atrayendo la atención de medios más grandes. Un día, Ricardo recibió una llamada que cambiaría el curso de su proyecto para siempre. «Buenos días. ¿Hablo con Ricardo Mendoza?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondió Ricardo, intrigado. «Le llamo de Noticias Nacionales. Hemos oído hablar de su proyecto de equinoterapia y nos gustaría hacer un reportaje especial sobre su trabajo». Ricardo se quedó sin palabras por un momento. Nunca había imaginado que su pequeño proyecto llegaría tan lejos. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, aceptó la propuesta. El día de la grabación, el establo y los campos alrededor bullían de actividad. El equipo de televisión llegó temprano, instalando cámaras y luces. Ricardo se aseguró de que todo estuviera perfecto, cepillando Estrella hasta que su pelaje brillaba bajo el sol de la mañana. La reportera, una mujer de sonrisa cálida llamada Laura, se acercó a Ricardo con micrófono en mano. «Cuéntenos, Ricardo, ¿cómo comenzó todo esto?». Ricardo respiró hondo y comenzó a narrar su historia, desde la lectura del testamento hasta el día en que Ana llegó por primera vez. Mientras hablaba, las cámaras captaban imágenes de los niños trabajando con los caballos, sus rostros iluminados por la alegría y la concentración. Lo que comenzó como la herencia de un solo caballo se ha convertido en un proyecto que está cambiando vidas, concluyó Ricardo, su voz llena de emoción. El reportaje no solo se centró en Ricardo. Laura entrevistó a varias familias, cada una con una historia conmovedora para compartir. Clara, la madre de Ana, habló con lágrimas en los ojos sobre el progreso de su hija. Antes de venir aquí, Ana apenas podía mover su brazo derecho. Ahora, no solo puede moverlo, sino que incluso está aprendiendo a escribir. Miguel, el niño con autismo, demostró frente a las cámaras cómo podía ahora mantener contacto visual y comunicarse mejor gracias a su trabajo con los caballos. A medida que avanzaba el día, Ricardo no pudo evitar sentir una oleada de orgullo y gratitud. Ver el impacto de su trabajo reflejado en las historias de estas familias era más gratificante que cualquier riqueza material que pudiera haber heredado. El reportaje se emitió una semana después en horario de máxima audiencia. Ricardo lo vio rodeado de las familias y voluntarios que habían hecho posible el proyecto. Cuando terminó, la habitación estalló en aplausos y abrazos. El impacto fue inmediato y abrumador. Al día siguiente, el teléfono de Ricardo no dejó de sonar.
Familias de todo el país llamaban preguntando cómo podían participar en el programa. Empresas ofrecían donaciones y patrocinios. Universidades querían colaborar en investigaciones sobre los beneficios de la equinoterapia. En medio de toda esta atención, Ricardo se mantuvo enfocado en lo que realmente importaba, los niños y las familias a las que servía. Sin embargo, no pudo evitar pensar en Carlos y en cómo reaccionaría al ver el éxito del proyecto que una vez desestimó. Esa noche, mientras cerraba el establo, Ricardo se detuvo junto a Estrella. ¿Quién lo hubiera imaginado? Amigo, dijo, acariciando el cuello del caballo. Parece que papá sabía exactamente lo que hacía al dejarte conmigo. Mientras caminaba de vuelta a casa bajo el cielo estrellado, Ricardo reflexionó sobre cómo un simple acto de fe en el regalo de su padre había desencadenado una ola de cambios positivos. El eco de su éxito resonaba mucho más allá de lo que jamás había imaginado, y sabía que esto era solo el comienzo. Lo que Ricardo no sabía era que, a kilómetros de distancia, en una lujosa mansión, Carlos había visto el reportaje. Y por primera vez en mucho tiempo, el hermano mayor sentía algo que no podía ignorar, una mezcla de asombro, arrepentimiento y un deseo creciente de ser parte de algo más grande que él mismo. En su mansión de mármol y cristal, Carlos apagó el televisor con un gesto brusco. El reportaje sobre el proyecto de Ricardo aún resonaba en su mente, dejándolo con una sensación incómoda que no podía sacudirse. Se levantó del sofá de cuero y se sirvió un whisky, mirando a través de los ventanales hacia los extensos jardines de su propiedad. Todo lo que veía era suyo: la mansión, los autos de lujo en el garaje, las hectáreas de tierra que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había pasado años acumulando riquezas, expandiendo los negocios familiares, convencido de que el éxito se medía en cuentas bancarias y propiedades. Sin embargo, por primera vez, Carlos se preguntó si realmente había ganado algo. El rostro sonriente de Ricardo en la televisión, rodeado de niños y familias agradecidas, contrastaba fuertemente con la soledad que Carlos sentía en su lujosa prisión. Recordó la lectura del testamento, como se había burlado de la herencia de su hermano. Un viejo caballo, había pensado entonces. Ahora, ese viejo caballo estaba cambiando vidas, mientras él, ¿qué estaba haciendo realmente? Carlos caminó por los pasillos de su mansión, sus pasos resonando en el silencio. Pasó junto a obras de arte carísimas que nunca se había detenido a apreciar realmente, por habitaciones que rara vez usaba. Llegó a su estudio, un espacio imponente con estanterías de roble y un escritorio de caoba. Allí, sobre la chimenea, había una foto de su padre. Se detuvo frente a ella, estudiando el rostro del hombre que los había criado. Su padre siempre había hablado de la importancia de hacer algo significativo con la vida, de dejar un legado que fuera más allá del dinero. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que había ignorado completamente esas enseñanzas. ¿Qué pensarías de mí ahora, papá?, murmuró, tocando el marco de la fotografía. El silencio de la casa fue su única respuesta. Carlos se sentó en su sillón de cuero, sintiéndose repentinamente agotado. Pensó en su día típico, reuniones interminables, negociaciones, números y más números. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo que no fuera por dinero? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente satisfecho? Recordó los veranos de su infancia, cuando él y Ricardo cabalgaban juntos por los campos de la hacienda. En aquel entonces, compartían risas, sueños y una conexión que parecía inquebrantable. ¿En qué momento se había perdido todo eso? Carlos sacó su teléfono y buscó más información sobre el proyecto de Ricardo. Leyó testimonios de padres cuyos hijos habían mostrado mejoras significativas gracias a la equinoterapia. Vio videos de niños que, superando sus limitaciones, lograban montar a caballo con sonrisas radiantes. Cada historia, cada imagen, era un recordatorio punzante de lo que él no tenía en su vida: propósito, conexión, impacto real.
A medida que la noche avanzaba, Carlos se encontró recorriendo los rincones más alejados de su propiedad. Llegó a un viejo establo que había permanecido cerrado durante años. Con manos temblorosas, abrió las puertas oxidadas. El olor a heno viejo y madera húmeda lo transportó instantáneamente a su infancia. En la penumbra, pudo distinguir los contornos de viejas sillas de montar, arneses y otros equipos ecuestres. Todo estaba cubierto de polvo, olvidado, al igual que tantas otras cosas en su vida. Carlos se sentó en un viejo banco, sintiendo el peso de años de decisiones equivocadas sobre sus hombros. Había perseguido la riqueza con una determinación ciega, convencido de que eso era lo que le daría felicidad y satisfacción. Ahora, rodeado de lujos pero vacío por dentro, se daba cuenta de su error. «He sido un tonto», murmuró para sí mismo, su voz quebrándose ligeramente. Mientras el amanecer comenzaba a asomar por las rendijas del viejo establo, Carlos tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero quizás no era demasiado tarde para rectificar su camino. Tal vez, solo tal vez, aún había tiempo para reconectar con su hermano y ser parte de algo verdaderamente significativo. Con esta nueva resolución, Carlos se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa. Era hora de dar el primer paso hacia la redención, aunque no tenía idea de cómo sería recibido. Lo único que sabía era que no podía seguir viviendo en este vacío, no cuando había tanto bien por hacer en el mundo. El sol de la mañana ya calentaba los campos cuando Carlos estacionó su lujoso automóvil frente al modesto establo de Ricardo. Se quedó un momento en el coche, reuniendo el coraje para enfrentar a su hermano después de tanto tiempo. Finalmente, con un profundo suspiro, salió y caminó hacia la entrada. Ricardo estaba cepillando a Estrella cuando escuchó pasos acercándose. Al volverse, su expresión pasó de la sorpresa al recelo al ver a Carlos parado incómodamente en la puerta del establo. «Carlos», dijo Ricardo, su voz mezclando curiosidad y cautela. «Esta sí que es una sorpresa». Carlos, normalmente seguro y elocuente en sus negociaciones, se encontró luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Ricardo, yo vi el reportaje en la televisión. Lo que estás haciendo aquí es increíble». Ricardo estudió a su hermano, notando las ojeras bajo sus ojos y una vulnerabilidad que nunca antes había visto en él. «Gracias», respondió simplemente, esperando a ver qué más tenía que decir Carlos. «Mira, sé que nuestra relación ha sido complicada», continuó Carlos, dando un paso adelante. «Especialmente después de la lectura del testamento. Fui arrogante y estúpido. No vi el valor de lo que papá te había dejado». Ricardo dejó el cepillo y se acercó a su hermano, cruzando los brazos pero manteniendo una expresión abierta. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?». Carlos miró alrededor del establo, observando los dibujos de niños pegados en las paredes, las fotos de sonrisas radiantes y logros increíbles. «Ver el impacto que has tenido en todas estas vidas. Me di cuenta de que mientras yo acumulaba riquezas, tú estabas creando algo verdaderamente valioso. Algo que haría que papá estuviera orgulloso». La tensión en los hombros de Ricardo comenzó a aflojarse. Papá siempre decía que el verdadero éxito se mide por la diferencia que haces en la vida de los demás. «Lo sé», asintió Carlos, con una sonrisa triste. «Y me tomó demasiado tiempo entenderlo. Ricardo, sé que probablemente es demasiado tarde, pero ¿crees que podría haber un lugar para mí aquí? ¿Una forma en que pueda ayudar?». Ricardo guardó silencio por un momento, procesando las palabras de su hermano. Parte de él quería rechazar la oferta, recordando años de distanciamiento y la burla inicial de Carlos. Pero otra parte, la que recordaba los veranos de su infancia cabalgando juntos, vio una oportunidad de recuperar al hermano que había perdido. «No será fácil, Carlos», dijo finalmente Ricardo. «Esto no se trata de dinero o de hacer grandes gestos. Se trata de compromiso, de trabajo duro y de poner a los demás primero.
Carlos asintió con determinación. Estoy dispuesto a aprender, a hacer lo que sea necesario. Quiero ser parte de algo que realmente importe. Ricardo extendió su mano. Entonces, bienvenido al equipo, hermano. Carlos tomó la mano de Ricardo, sintiendo como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Era solo el comienzo, y sabía que tenía mucho que demostrar, pero por primera vez en años, sentía que estaba en el camino correcto. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Carlos, una mezcla de nerviosismo y entusiasmo en su voz. Ricardo sonrió, señalando hacia un montón de heno que necesitaba ser movido. Bueno, esos establos no se van a limpiar solos. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Carlos se quitó su costosa chaqueta, arremangó su camisa y, con una sonrisa genuina, se dispuso a trabajar. Era el primer paso en un largo camino de redención y reconciliación, pero estaba listo para recorrerlo, un día a la vez, junto a su hermano. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad y transformación. La colaboración entre Ricardo y Carlos dio un nuevo impulso al proyecto, expandiéndolo más allá de lo que cualquiera de los dos hermanos hubiera imaginado. Con los recursos y contactos de Carlos, combinados con la visión y experiencia de Ricardo, el pequeño centro de equinoterapia se convirtió oficialmente en la Fundación Estrella. La inauguración fue un evento emotivo que reunió a familias, voluntarios y autoridades locales. Carlos, parado junto a Ricardo frente a la nueva placa que anunciaba el nombre de la fundación, se dirigió a la multitud. Hace tiempo, creí que la herencia más valiosa eran las tierras y el dinero. Hoy, gracias a mi hermano, entiendo que el verdadero legado de nuestro padre es la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. La expansión permitió que más niños recibieran terapia. Se construyeron nuevos establos, se contrataron terapeutas especializados y se implementaron programas educativos para formar a futuros profesionales en equinoterapia. Pero lo más significativo fue la donación que Carlos hizo. Gran parte de las tierras de la hacienda familiar ahora pertenecían a la fundación, asegurando su futuro y crecimiento. Estrella, el caballo que había iniciado todo, seguía siendo el corazón de la fundación. Aunque ya era mayor, continuaba trabajando con los niños más pequeños, su gentileza y paciencia intactas. Una tarde, mientras observaban a un grupo de niños montando, Ricardo miró a su hermano y sonrió. ¿Sabes, Carlos? Creo que papá estaría orgulloso. No solo de lo que hemos construido, sino de cómo nos ha unido. Carlos asintió, con lágrimas en los ojos. Tenías razón desde el principio, Ricardo. Este es el verdadero valor de una herencia. Juntos, los hermanos Mendoza habían transformado un simple regalo en un legado que cambiaría vidas por generaciones, honrando la memoria de su padre de la manera más significativa posible. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.